48 horas para llegar a un pacto o abrir el estrecho de Hormuz antes de desatar el infierno sobre Irán. Es el nuevo ultimátum contra la República Islámica por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la guerra que su país e Israel desataron hace ya 5 semanas contra Irán. Pero ¿qué tan en serio se toma el régimen iraní esta nueva amenaza y qué capacidad de respuesta tiene? Lo vemos en instantes. Arrancamos. Estados Unidos e Irán buscan contrarreloj a un piloto de un avión derribado sobre territorio iraní. ¿Cómo puede influir en la estrategia de guerra iraní su posible captura? Lo vemos en breve con un especialista en la región. En otro frente de guerra, el ejército israelí está intensificando los ataques contra la milicia chiita Hezbollah en el sur del Líbano. Este sábado destruyó edificios residenciales en las afueras de la capital libanesa, Beirut, alegando que la zona era un bastión de Hezbollah. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. No es la primera vez que Donald Trump lanza un ultimátum a los iraníes en esta guerra y aún es una incógnita las consecuencias que tendrá. De momento, fuerzas estadounidenses desplegaron un operativo de búsqueda del copiloto desaparecido después de que su avión fuera derribado el viernes en el sur de Irán. El piloto fue rescatado poco después de que su caza F-15 quedara destruido en una zona remota. Han aparecido más imágenes relacionadas con el incidente. Este video muestra a la policía iraní disparando con armas ligeras contra helicópteros Black Hawk. Se utilizaron 2 helicópteros en la misión de rescate. Al menos uno habría resultado dañado. La televisión iraní también ha difundido imágenes que mostrarían los restos del avión derribado. Irán también está buscando intensamente al tripulante desaparecido y ha ofrecido una recompensa a quien lo entregue. Queremos entender mejor qué está ocurriendo en Medio Oriente y para ello compartimos pantalla ahora con el analista político de la región, Luciano Zácara, y lo vemos desde Doha, Qatar. Luciano, paradójicamente por primera vez en esta guerra, Estados Unidos e Irán tienen el mismo objetivo, encontrar al copiloto desaparecido en territorio iraní. ¿Por qué es tan importante para Irán y cómo podría utilizarlo en su estrategia de guerra en caso de encontrarlo? Bueno, desde el punto de vista de la propaganda es muy importante para los dos. Por una parte, Estados Unidos tiene que recuperar un piloto para acreditar que no han tenido pérdidas o que si han tenido pérdidas han sido mínimas y que no ha sufrido y que han sido capaces de recuperar a los pilotos derribados. Y por otra parte, Irán evidentemente necesita capturarlo y mostrarlo al resto del mundo para una especie de escarmiento ante el resto del mundo por lo que está haciendo Estados Unidos en suelo iraní. Se supone que va a ser tratado como un prisionero de guerra, pero que evidentemente puede utilizar incluso como una moneda de cambio para exigir determinadas condiciones a la hora de un alto el fuego. Esto podría ser una estrategia que le podría al menos garantizar que Estados Unidos renuncie a algunas de las condiciones de los 15 puntos que le ha impuesto o que le quiere imponer Trump. Luciano, a todo esto veíamos un nuevo ultimátum de Trump, uno más, en este caso de 48 horas, pero ya vimos que el mandatario estadounidense suele cambiar sus amenazas o retrasarlas. ¿Qué tan en serio se toma Irán este nuevo plazo y qué capacidad tiene aún para seguir respondiendo como lo hizo hasta ahora? Bueno, después de todos los ultimátums que haya hecho y que ha ido postergando, es muy difícil pensar que Trump esté pensando seriamente en hacer algo más de lo que ha hecho hasta ahora. Hay que reconocer que ha estado atacando infraestructuras civiles, incluso puentes, centrales eléctricas, más de lo que está haciendo ahora. Es muy difícil pensar que lo puede hacer, por lo tanto no es muy creíble lo de desatar un infierno más de lo que ha hecho hasta ahora. Por otra parte, Irán está en una situación ahora relativamente mejor que Estados Unidos al haber derribado este avión, al haber demostrado que sigue teniendo capacidad de respuesta ante los ataques israelíes y estadounidenses y que está llegando ahora más que antes. Las defensas israelíes no están parando todos los misiles como hacían anteriormente y están generando una cerrazón del estrecho de Hormuz que Estados Unidos no ha podido hasta ahora evitar. Por lo tanto, es una situación en la que Irán lo veo muy poco probable que pueda aceptar este ultimátum como algo serio para sentarse a negociar en las condiciones que pretende Trump. Luciano Zácara, desde Doha, muchas gracias, pero no te vayas, que hay más para analizar en breve con vos. Gracias. Y es que un proyectil impactó este sábado cerca de la central nuclear de Bushehr en el suroeste de Irán. El ataque que mató a un miembro del personal ha causado daños en la planta, aunque de momento no se registran fugas radiactivas.
según informó el Organismo Internacional de Energía Atómica. El funcionamiento de la instalación no se ha visto afectado, pero según Teherán es la cuarta vez que esta central sufre ataques en la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán. El argentino Rafael Grossi, director del citado organismo de la ONU, se ha mostrado profundamente preocupado por el incidente de este sábado y ha recordado que las centrales nucleares y zonas aledañas nunca deben ser atacadas. Volvemos con el analista político de Medio Oriente, Luciano Zácara, desde Doha. Luciano, el ministro de Exteriores iraní habla ya del cuarto ataque a la planta nuclear iraní de Bushehr y el propio director general del Organismo Internacional de Energía Atómica hizo un llamado, cito sus palabras, a la máxima moderación militar para evitar el riesgo de un accidente nuclear. ¿Qué se sabe al respecto y qué tan grave es la situación? La situación de por sí es grave porque atacar una central nuclear ya cruza cualquier línea roja que se pueda establecer en cualquier legislación relacionada con los comportamientos que tienen que tener los estados en una guerra. Un ataque directo al reactor nuclear podría generar otro Chernobyl y ya sabemos qué pasó cuando explotó un reactor nuclear. No solo Irán, sino toda la región se vería contaminada. Aquí en Qatar, en todos los países del Golfo, se está monitoreando la radioactividad en el aire constantemente y está siendo informado porque ya con el cuarto ataque, y si bien es cierto que los informes de la OIEA dicen que todavía por suerte no han sido atacados ni el reactor, pero ha llegado a muy cercano en muchas ocasiones y se están atacando instalaciones que pertenecen a la planta. Por lo tanto, hay o por lo menos una intención clara de generar pánico, generar miedo y que esto sí, por un error de cálculo, puede llegar a afectar el reactor nuclear. Evidentemente, no solo Irán, sino toda la región se vería contaminada y evidentemente estaríamos hablando no de la cerradura del estrecho de Hormuz, sino una situación que afectaría a 6 o 7 países que en gran parte tendrían que ser prácticamente evacuados. Luciano Zácara, desde Doha, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está ocurriendo con la guerra que Estados Unidos e Irán iniciaron contra Irán hace ya 5 semanas. Y tras haber suspendido temporalmente este sábado el cruce fronterizo de Shalam Che con Irán, las autoridades iraquíes han informado que el tránsito ha sido restablecido. El cierre se produjo después de un ataque israelo-estadounidense contra la terminal de pasajeros en el lado iraní que causó la muerte de un viajero iraquí, según fuentes oficiales. Las autoridades fronterizas iraquíes reportaron que al menos 5 de sus ciudadanos también resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al hospital, la mayoría en estado crítico. El paso al comercio y a los viajeros entre ambos países se encuentra en peligro actual por el conflicto en la región. Y seguimos con otro de nuestros temas de titulares. El ejército israelí está intensificando los ataques contra la milicia chiita Hezbollah en el sur del Líbano. Este sábado destruyó edificios residenciales en las afueras de la capital libanesa, Beirut, alegando que la zona era un bastión de Hezbollah, considerada organización terrorista por varios países. La prensa libanesa denuncia 2 muertos y 11 heridos, además de daños en un hospital por los ataques israelíes en el sur del país. Israel destruyó además un puente que cruzaba el río Litani, geográficamente clave porque su curso delimita la zona que pretende controlar a Israel. Hezbollah alerta, de hecho, de que el Líbano se encuentra en el umbral de una nueva fase que podría cambiar sus fronteras. Así amanecía Beirut este sábado. Los residentes denunciaban al menos 7 ataques israelíes en un barrio de la capital libanesa que Israel considera un bastión de la milicia Hezbollah, respaldada por Irán. Israel había llamado repetidas veces a la población a que abandonara la zona. Más devastación al sur, en la ciudad de Tiro. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano, NNA, informaba de una amplia destrucción de viviendas y comercios. Según informes, la ciudad de 100.000 habitantes se ha quedado casi desierta. El ejército israelí afirma haber alcanzado 3.500 objetivos en el Líbano desde que empezó a responder a los ataques de cohetes por parte de Hezbollah. La milicia chiita e Irán han intensificado sus ataques con cohetes y misiles contra Israel. Aquí, un misil es interceptado en las afueras de Jerusalén. En la ciudad de Bnei Barak, en el centro del país, el impacto de un misil iraní dejó un hombre herido.
Y justamente en Beirut, la capital del Líbano, se encuentra el periodista Joan Cabasés. Joan, gracias por estar con nosotros. Israel ha reivindicado este sábado una nueva oleada de ataques, justificando que se trataba de objetivos de Hezbollah. ¿Qué atacó específicamente? Hola, ¿qué tal? Sí, vemos cómo el ejército israelí reivindica, como dices, múltiples ataques contra esta milicia libanesa y lo hace muy especialmente en los suburbios beirutíes. De hecho, en esa zona de la metrópoli beirutí, el ejército dice haber atacado centros de mando de la milicia libanesa, pero también de su red de aliados, una red de aliados que recordemos que patrocina, financia y arma el Estado de Irán. De hecho, algunos de estos ataques que Israel ha reivindicado en el día de hoy han ido dirigidos contra lo que Israel presenta como centros de mando o posiciones de la Fuerza Quds. La Fuerza Quds, para quien no lo conozca, es el brazo de las autoridades iraníes que se encarga de la relación con las milicias que arma en toda la región, algo que incluye a Hezbollah. También ha habido en el día de hoy ataques contra posiciones de la Yihad Islámica, una milicia palestina aliada también de Hezbollah. Vemos, sin embargo, como la ofensiva israelí ha dejado también en el día de hoy 54 víctimas mortales. Joan, ¿en qué proporción están afectando estos ataques dirigidos según Israel contra Hezbollah a la población civil? Es una pregunta válida cuando vemos que Israel presenta todos sus ataques como agresiones contra la milicia libanesa Hezbollah, pero vemos sobre el terreno una historia alternativa y es la de más de 1 millón de personas que han sido desplazadas de manera forzosa, sobre todo desde la parte sur de este país, donde, recordemos, el ejército israelí lucha con Hezbollah para ampliar su ocupación terrestre. Vemos como dentro de este 1 millón de personas desplazadas hay más de 300.000 niños que han tenido que huir de sus casas entre bombardeos y hay también, según Naciones Unidas, más de 13.000 mujeres que están embarazadas. Se prevé que al menos 1.500 de ellas den a luz durante los próximos 30 días en condiciones muy precarias, mientras se encuentran en refugios públicos donde no tienen espacios privados ni tampoco baños para su uso personal. Joan, lo hablamos antes del programa, estás hace 6 años viviendo e informando desde el Líbano. ¿En qué dimensión se están dando los ataques actualmente desde que vos estás presenciando todo desde el terreno? Lo cierto es que comparar las ofensivas se hace difícil porque cada una de ellas tiene sus particularidades. Por ejemplo, la ofensiva de 2024 que Israel lanzó sobre este país en otra guerra anterior contra la milicia libanesa Hezbollah fue muy mortífera. Hay que recordar que durante 2 meses provocó buena parte de las 4.000 víctimas mortales que esa ofensiva causó durante ese año de 2024. Vemos, sin embargo, cómo actualmente la ofensiva israelí se percibe sobre el terreno en Líbano como está extendiendo su alcance. Lo hace llegando a territorios que hasta ahora se percibían como seguros y llegando también o ampliando la lista de objetivos civiles. Hay que recordar que Israel acusa a Hezbollah de estar explotando para fines militares las ambulancias, algo que está haciendo que, por ejemplo, los libaneses sean muy cautos a la hora de conducir por las carreteras públicas. Muchas veces aceleran o frenan cuando ven una ambulancia por miedo a que un ataque pueda caer a su alrededor, o muchas veces también directamente los libaneses están evitando las carreteras más transitadas porque a veces Israel bombardea en esas carreteras coches donde percibe que hay milicianos de Hezbollah. Sin duda, una situación que debe generar mucho pánico entre la población. Joan Cabasés, como siempre, muchas gracias por tu completo reporte desde Beirut. A vosotros. Rusia y Ucrania volvieron a intercambiar fuego en las últimas 24 horas. Varias regiones de Ucrania fueron objetivo de ataques con drones y misiles. En la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en la región del Donetsk, 4 personas murieron y otras 4 resultaron heridas por los bombardeos rusos. En Sumi, socorristas ucranianos evacuaron un edificio de 16 plantas que se incendió tras un ataque con drones que dejó varios heridos. Y un mercado de la localidad de Nikopol sufrió otro ataque ruso que mató a 5 personas e hirió a otras 19. Mientras tanto, Ucrania atacó la región rusa de Rostov, en el sur del país, causando un muerto y 3 heridos, así como la ciudad industrial de Tolyatti, unos 1.000 kilómetros al este de Moscú. Y guerra y más guerra, y con esto nos despedimos. Esto es todo por ahora, pero hay más, mucho más en nuestras redes sociales, y eso gracias a un equipo que trabaja las 24 horas para ustedes. En nombre de mis compañeros me despido. Hasta una nueva edición de DW Noticias.